una charla en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata desde las 3 de la tarde. Una charla muy interesante, un tema que venimos abordando en Radio Estación Sur, sobre todo en las columnas de Ailín Rocha, sobre Palestina. Se titula Palestina es humanidad, historia, genocidio y solidaridad internacional. Y tenemos en el estudio Jorge Alorza, recibimos la visita de Jonas García Leri, es militante de la Santiago Pampillón, representantes del Movimiento Universitario de Izquierda en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Jonás, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenos días, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. ¿Cómo se preparan para esta charla de hoy? Y nos decías, invitados e invitadas muy importantes que saben mucho de la temática. Sí, bueno, estamos muy emocionados. En primer lugar, estamos en un contexto de mucha tensión con respecto a este tema, ¿no? La flotilla Sumud, que es la que busca romper el bloqueo humanitario que Israel mantiene en Gaza, está muy próxima a llegar, está ya muy próxima a las propias costas de Gaza, pese a las amenazas intimidatorias de Israel y a los diversos ataques persuasorios, por así decirlo, persuasivos, que buscan eso, amedrentar, inhibirles el sueño, mantenerlos en un constante estado de alerta. Entonces, en este contexto nos encontramos muy emocionados porque realmente la charla es un panel muy importante. Va a venir un Rafael que es que viene en representación de la Embajada Palestina. Hablamos de Rafael Araya. Sí, él mismo también es miembro del Comité Central de la Organización por la Liberación Palestina, miembro del Consejo Nacional Palestino, que es el órgano legislativo palestino. También viene Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Palestino-Argentinas, además de profes de la Facu, que van a poder contar un poco también la historia de este genocidio, más allá del 7 de octubre, ¿no? Porque ya lo sabemos, esto, pese a que Netanyahu y Israel el otro día en la ONU volvieron a intentar traer a la memoria constantemente como si esto hubiese empezado el 7 de octubre, la realidad es que es una historia muy larga, entonces para eso ahí está Leila Salem para poder reponerlo. Y también va a estar Diana Carolina Alfonso, que además de militante, investigadora, fue miembro de la Flotilla Libertad, que fue el primer intento este año de romper el bloqueo en Gaza, algo que no se pudo lograr porque fueron detenidos previamente por Israel. Así que eso, nos encontramos muy emocionados. Va a ser en el Zoom de la Facultad de Humanidades a las 3 de la tarde y es una charla ya que hace tiempo que venimos organizando, ¿no? Lo que busca la charla principalmente es poner, como reponer un poco el rol de nosotros, de los pueblos, durante este genocidio, ¿no? A mí hay algo que me enloquece, con nuestros compañeros nos enloquece también, que es la cuestión de ser contemporáneos a este suceso. Eso nos coloca directamente en una responsabilidad histórica, ¿no? La realidad es que nuestra humanidad no pudo frenar el genocidio nazi, nuestra humanidad no pudo frenar el genocidio ruandés, nuestra humanidad no pudo frenar un montón de cosas similares o con similares características. Siento que nuestra generación tiene que ser responsable de frenar el genocidio en Gaza, porque es una tarea de toda la humanidad, ¿no? Petro lo hablaba el otro día en la ONU, no únicamente de los militantes o de aquellas personas comprometidas con la empatía, sino también de todas aquellas personas que tengan un mínimo sentimiento de humanidad, ¿no? Porque esto de que yo digo de un genocidio en vivo es que entramos a las redes sociales y es todo el tiempo niños llorando porque perdieron a la familia, porque... Y bueno, eso sensibiliza, ¿no? Y la idea es poder traer a estas personas para que puedan hablar en primera persona también de todo lo que está pasando en Gaza y en la Cisjordania ocupada también. Y es un poco el deber, ¿no? Seguir hablando de Palestina, seguir hablando de Gaza, no solamente cuando hasta que llegue la flotilla Sumud, con los ojos ahí, sino luego también hasta que se pueda conformar un Estado palestino. Digo, esa es la tarea de este momento, seguir hablando de Gaza y seguir hablando de Palestina. Creo que nunca habíamos asistido a un genocidio de estas características, que me parece interesante el planteo que haces, porque decís, bueno, un genocidio es antes que cualquier otra cosa un crimen contra la humanidad. Y al mismo tiempo tenerlo como tan a la vista, tan transmitido, tan informado, tan visible, digamos,
es una muy buena razón para tener una convocatoria realmente muy amplia a espacios como este, para sentarse, para discutirlo, para hablarlo, para decirlo, y que no sea una situación que le pase por el costado a nadie. Sí, es eso, ¿no? Digo, el genocidio se está recrudeciendo, digo, cada vez aumentan los ataques, también aumenta dónde se hacen los ataques, ¿no? Porque ya estábamos acostumbrados, lamentablemente, sí, acostumbrados en cierto punto a los ataques a hospitales, a escuelas. Ahora también se hacen ataques con misiles a las zonas aledañas de donde se reparte comida, ¿no? Digo, que eso es muy explícito ya, digo, es muy explícito. Y no tienen ningún pudor ni en ocultarlo, ni en hacerlo pasar por otra cosa. Netanyahu lo dice explícitamente, son terroristas, toda la población palestina es terrorista, no importa si es un niño, una mujer o un ciudadano promedio que simplemente vive en Gaza, todos son terroristas y todos tienen que ser exterminados. Y el bloqueo humanitario forma la parte quizás más cruel de ese ataque, porque incluso si quisiésemos permitirnos pensar que esto fuese una guerra, que no lo es, que bajo ningún punto de vista lo es, la propia guerra tiene límites. Totalmente. Y no permitir abrir un corredor universitario vía mar, como es lo que está intentando hacer la flotilla Sumud, bajo cualquier consideración del derecho internacional, de las convenciones de Ginebra, o cualquier cosa por el estilo, es un crimen de guerra, algo que ya sabíamos. O sea, digo que Netanyahu es un criminal de guerra buscado por la Corte Penal Internacional. Por eso cuando hasta hace poco quería venir a Argentina, nos movilizamos profundamente para decir que no era bienvenido aquí, y que si venía a nuestro país tenía que ser detenido, porque Argentina es parte del Estatuto de Roma, que funda la Corte Penal Internacional y que obliga a acatar sus resoluciones. Entonces, si Netanyahu viene a Argentina o a cualquier país que pertenezca al Estatuto de Roma, tiene que ser detenido, porque es un criminal de guerra. Impresionante esa situación también, porque vos decís Netanyahu, un paria a nivel internacional, orden de captura, la mayoría de los países del mundo, si los pisa, lo tienen que detener inmediatamente, una situación insólita realmente, y ahí se encuentra con uno de sus pocos aliados, que es justamente el presidente de Argentina. Es impresionante. Y tiene el apoyo del mayor poderoso, y que claro, Trump. Exactamente. Voy a decir, bueno, es como la discusión de los estados que reconocen a Palestina y que no. Prácticamente todo el mundo, menos Estados Unidos, entonces es un tema en cuestión, es un tema polémico. Mirá, no, es Estados Unidos y Israel y no sé, y los las palabras, claro, bueno. Sí, bueno, ahí también habla un poco de las limitaciones que tiene este modelo, ¿no?, del status quo nacido a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé si es interesante meternos ahí, pero digo, Petro también traía un poco eso. Yo escuché el discurso de Petro hace poco. Así que está full Petro. Estoy enamorado. No, pero digo, esto de que el sistema de Naciones Unidas efectivamente hace ya tiempo viene demostrando los propios límites que tiene, y el genocidio en Gaza lo muestra muy, muy vivamente, ¿no? Entonces, digo, hay una cuestión en torno a que el plan de Milei nosotros tenemos que poder derrotarlo en su completitud, ¿no? Digo, por un lado, efectivamente su política internacional, porque está haciendo esto en nuestro nombre, porque va a Estados Unidos y recibe muy contentamente una carpeta con una foto impresa de un tweet en nuestro nombre. Hago un paréntesis. Ayer escuchaba que Milei había llevado la carpeta y que hizo que Trump se la dé. Que está el videito de es peor todavía, tal cual, peor. Que se la da a Trump y lo mira diciendo, bueno, no, es tremendo, sí. Es peor, da un poco de vergüenza ajena. Y digo, eso, ¿no? Todas aquellas personas que incluso que estamos en contra del gobierno de Javier Milei, tenemos que enfrentarnos en las calles contra el veto universitario, contra el veto a la ley de discapacidad, pero también tenemos que poder enfrentarlo en su política internacional, su alianza inequívoca, o sea, siguiendo todo lo que diga Israel y todo lo que diga Estados Unidos. Hay que poderlo enfrentarlo en su completitud, en su totalidad, a ese plan. Sobre todo porque cuando uno se pone a mirar algunos aspectos de la política exterior que está teniendo la República Argentina desde que Milei es presidente, se encuentra con cómo
con un par de medidas, con un par de fotos, con esta alineación automática con los intereses de Estados Unidos y de Israel, empieza a chocar con la construcción histórica de la Argentina en ese sentido, que es la lucha por la soberanía de Malvinas. Argentina no reconoce a Kosovo, por ejemplo, porque reconocer a Kosovo implica legitimar que otro país puede venir y quedarse con un territorio tuyo y armar ahí algún tipo de herramienta para que esos habitantes implantados se autoperciban de pronto ciudadanos legítimos, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Malvinas. Argentina no reconoce a Kosovo, Milei va y se saca una foto con la presidenta de Kosovo. Bueno, ahí empezás a ver cómo la política exterior no es solamente una cosa medio peculiar, medio de un interés que decir, bueno, por ahí me interesa más, por ahí me interesa menos. No, realmente es muy importante para la República Argentina, y parte de esas cosas se juega, por ejemplo, en esto. Uno de los pocos aliados a nivel mundial que tiene Netanyahu es Javier Milei. Bueno, es un problema, efectivamente, para todos nosotros. Sí. A mí me interesa mucho todo lo que es política internacional, y efectivamente, desde que asumió el gobierno de Javier Milei, está rompiendo con todas las políticas y todas las decisiones históricas que mantiene nuestro país, ¿no? Que incluso pese a todos los gobiernos la respetaron esas decisiones, ¿no? Y este alineamiento es algo muy extraño para la política internacional argentina. Que reconoce al Estado palestino, que mantiene una embajada palestina, que en realidad no es una embajada, porque no tiene ese estatuto, pero funciona como una embajada palestina en Argentina, que es la que va a venir hoy. Entonces, digo, este amor que siente individualmente Javier Milei está haciendo que nuestras posturas históricas, que en nuestro nombre se hagan estas cosas, ¿no? Totalmente. Es preocupante, es preocupante. Jonas, repasamos entonces la invitación para hoy. ¿Quiénes van a estar y a qué hora nos encontramos en la Facultad de Humanidades? Bien, voy a necesitar que me ayuden con el apellido de Rafael, porque Araya Masri. Rafael Araya Masri, representante de la Embajada Palestina, miembro del Comité Central de la Organización por la Liberación Palestina y del Consejo Nacional Palestino, también presidente de la COPLAC, dice ahí la COPLAC, que es la Confederación Palestino y Latinoamericana, que nuclea todas las entidades palestinas y representa a toda la diáspora palestina en Latinoamérica. También va a venir Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Palestinas en Argentina. Leila Salem, que es profesora de General 1 de nuestra Facultad de Historia General 1, que va a reponer un poco la historia de este genocidio. Y Diana Carolina Alfonso, militante, investigadora, y también fue a la Flotilla Libertad 2024, que fue este primer intento de romper el bloqueo. Me quedó una cosa por contar que no dijimos, recién hablabas de la flotilla que está llegando, para actualizar lo último que sabemos, en qué situación están llegando. Sí, ellos, están en el último tramo ya. Todavía no llegaron a el momento en el cual la Flotilla Libertad fue interceptada. Ya desde ayer a la noche aumentó mucho la tensión, ¿no? Específicamente más en torno a las 11:12, la Flotilla Sumud aplicó su protocolo de seguridad frente a una intervención. Entonces ya los compañeros estaban todos con los chalecos salvavidas para prepararse ante una posible intervención. Se acercaron barcos con las luces apagadas a las distintas embarcaciones de la flotilla. Se acercaron buques de guerra israelíes que luego torcieron su rumbo, pero la realidad es que estamos en una máxima tensión. Se espera que entre hoy a la tarde, hoy a la noche, mañana por la mañana, ya debería llegar a Gaza, ¿no? Si el Estado genocida de Israel permite que eso suceda y no viola flagrantemente el derecho internacional, interviniendo a la flotilla, secuestrando una misión pacífica, y luego ahí vendrá la respuesta de los pueblos, exigiendo a sus gobiernos que diplomáticamente metan la presión necesaria para que no solamente cuiden a nuestros compatriotas, los argentinos que están ahí, los distintos compañeros de las distintas partes del mundo que están en esa flotilla, sino también para que efectivamente esa ayuda humanitaria sea repartida, al igual que la ayuda humanitaria que está en la puerta de Gaza hace meses, camiones con comida a punto de pudrirse en la puerta de Gaza. Bueno, la flotilla también tiene eso, ¿no?
pese a si es interceptado o no, la flotilla, la travesía para hacer llegar esa ayuda humanitaria no termina ahí. Hay que aumentar la presión internacional, hay que aumentar la presión pública para que tanto la comida, los alimentos, la comida, el agua y los medicamentos que lleva la flotilla Sumud, como la que está en la puerta de Gaza en esos camiones, sea repartida para la población gazatí. Jonás García Leri, militante de la Santiago Pampillón en el movimiento universitario de izquierda, nos invita entonces hoy, miércoles 1 de octubre, 15 horas en el Zoom de la Facultad de Humanidades, el 275. 275. ¿El 214? No, el 214 no. El 275 te deja el tren universitario y el rondín universitario también. Bien. Ahí está. Muchas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Media hora pasaron ya de las 8 de la mañana, nosotros seguimos hasta las 9. Ya lo sabemos todos.